Buenas noches, mi nombre es Ernesto Delgado Chacón. Yo soy estudiante de la carrera de Criminología en la Universidad Estatal a Distancia aquí en Costa Rica. En la materia Tendencias Mundiales de Criminalidad para criminólogos, nos solicitaron hacer un video donde expliquemos los dispositivos con el tema presente, que sería el orden mundial y la globalización. Como segundo subtítulo tenemos el proceso de la globalización económica y la política mundial. Como primer diapositiva vamos a explicar lo que es el carácter histórico y multidimensional de la globalización. Como primera etapa de la globalización tenemos la gran movilidad de mano de obra y libre comercio. También tenemos el proceso de globalización, surgimiento del capitalismo europeo. Esto contribuyó en la liberación de comercio, en flujos financieros y las inversiones en países en desarrollo. Además, nutrieron lo que fueron las revoluciones tecnológicas en transporte, información y comunicación. Los derechos económicos, sociales y culturales asociados a los valores de la igualdad social y no discriminación. Lo que podemos explicar de esto es que en la primera etapa de la globalización se dio entre los años de 1870 y 1914. Se caracterizó por el comercio internacional, los movimientos de capitalismo y de migrantes. También surgió el capitalismo europeo. Fue donde los imperios se consolidan después de una serie de guerras, ¿verdad? En la actualidad esos imperios son conocidos con los países como Francia, Alemania, Italia y Austria. También las fuentes de energía, como el gas y la electricidad, donde también aparecieron lo que fue el acero y el petróleo, dieron paso a lo que fue los inventos que hoy conocemos, como es la aviación, el automóvil, también las máquinas de vapor, conocidos como los trenes, ¿verdad? En la información sobresalió lo que fue el radio y en la comunicación el teléfono, ¿verdad? En la segunda etapa de globalización, tenemos la desintegración del régimen de regulación macroeconómica por Bretton Woods y la movilidad de capitales privados por el desarrollo institucional de cooperación financiera. Esta explicación en la gran oleada de inversiones extranjeras y concentración de productos a escala mundial. Las dimensiones no económicas, las valóricas y culturales, los derechos humanos, también los civiles y políticos. Esto garantiza la autonomía del individuo ante el poder del Estado y decisiones públicas. Con esto lo que podemos decir es que con lo que es Bretton Woods, las resoluciones de la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas. Siguiendo la lectura de don Carlos Sánchez, comienzos del orden mundial económico-político, tenemos los cambios macroeconómicos, la caída del bloque del Este, la desintegración de la Unión Soviética, el fin de la bipolaridad y guerra del Golfo, la administración de Nixon, la crisis de 1973, devaluando lo que es el dólar, Estados Unidos se propaga potencia mundial gracias con las alianzas con OTAN, la OEA, la SEATO, ANZUS y CENTO. Richard Nixon, Estados Unidos, presidente de los Estados Unidos, crisis institucional más grave de la historia y la pérdida de la guerra de Vietnam. Lo que tenemos con esto es que con la caída del bloque del Este fue una reforma política interna liderada por un alto miembro político del antiguo Partido Comunista de la Unión Soviética, ¿verdad? En lo que fue la administración Nixon, se da por la pérdida, como indica ahí, de la guerra contra Vietnam,
Vietnam del Norte en 1955, la cual, bueno, en ese año comenzó, terminó como en 1974, la cual produjo muchas bajas, ¿verdad? Y de mucho deterioro económico, por ser los Estados Unidos en ese momento el miembro que junto con Vietnam del Sur aportaba más al conflicto, ¿verdad? Otro autor de un libro, Oscar Diego Batista, eh, Ideología neoliberal y política de globalización. Eh, Vamos a explicar un poco, bueno, en un momento vamos a leer y después vamos a explicar un poco, porque sí hay que dejar en claro que el neoliberalismo es lo que ellos eh, toman como lo principal para esa globalización, ¿verdad? La oligarquía y neoliberalismo, en los aspectos positivos, en este caso el neoliberalismo, el crecimiento y desarrollo económico. Los aspectos negativos, delimita la capacidad de decisión y actuación, la cual pasa a manos de mercados financieros. Fin de la Guerra Fría, marcó la finalización de una era hegemónica y dio paso a la nueva composición geográfica política entre Estados Unidos, Alemania y Japón. El fin del bloque social, el fin del bloque socialista, comienzo del capitalismo en Estados Unidos, constituyendo el consenso de Washington. Por decirlo así, la oligarquía fue una forma de gobierno integrado por un grupo de personas selectas, en este caso millonarios, ¿verdad? Donde el principio político era la avaricia. El neoliberalismo, como lo indicamos anteriormente, limita la participación del Estado con asuntos jurídicos y económicos, dando paso libre al mercado en este caso, de libertad. El bloque socialista fue una desintegración de la Unión Soviética. Con ella ponía fin al régimen de los zares desde 1917 hasta después fue que ya se consolidó todo lo que fue el fin de ese bloque. Junto con la caída del muro de Berlín en 1989, esto dio paso a las revueltas que el pueblo hizo en contra de ese gobierno, poniendo fin a esa etapa de socialismo de la Unión Socialista, ¿verdad? Tenemos las principales creencias neoliberales. El gobierno no debe intervenir, el mercado es alternativo preferente, los recursos sustentan los precios del mercado, perdón. Los problemas económicos internos no deben actuar como obstáculos. En otro punto, la vertiente económica, medidas impulsadas en países en vías de desarrollo, la presión mediante políticas ajustada al Fondo Monetario Internacional, la formación de universidades en Estados Unidos como tecnócratas del orden internacional y la intervención de políticas locales. También, siguiendo la lectura de este señor, don Oscar, vertientes tecnológicas, donde pasó a darse la que fue la informática, la robótica, la electrónica, también las estrategias de globalizadoras. Digamos, en lo político estuvo el desmantelamiento del Estado, en lo económico mayor inversión extranjera, en lo social estuvo el desempleo, en la cultural la penetración del lenguaje. En otro punto, con la mundialización de los estados se transforma en adoptar políticas neoliberales. Otro punto serían los aspectos positivos de las políticas neoliberales. Aumenta la inversión y se hace recortes presupuestarios a la educación, a la salud, vivienda y el empleo. Las consecuencias del efecto privatizador, reducción del poder público, incremento del poder en ciertos grupos sociales, la pérdida de capital nacional y la tecnología incorporada en avances importantes, sin embargo, causa trastornos en la vida social y económica.
En estos dos últimas diapositivas queda bastante claro lo que indica el señor don Oscar. Para concluir, podemos decir que la globalización es importante. Cada país debería de tomarlo para poder estar a un nivel con nosotros. Pienso que aquí en Costa Rica se ha ido de la mano con la globalización, algo muy importante porque ha hecho que el país salga adelante en inversiones, en mercado. Entonces, pienso que es lo mejor para cada país, para cada estado. Seguir adelante y seguir acogiendo esos pasos, esas reglas que le dan para seguir adelante. Espero que esta diapositiva les haya quedado claro y fue un gusto dar esta explicación. Gracias.